Hemos llegado al final de esta serie y si alguno está viendo esto como primera parte de la serie, le ruego que en realidad deje aquí y consiga las 3 partes anteriores. Pero si por alguna razón no puede conseguir esas partes anteriores, voy a usar 5 minutos de este tiempo para hacer un resumen breve de las 3 horas anteriores de conferencia. Y esto es que vivimos en un mundo en el cual lo que reina es la mentira o la apariencia, ¿no? Y la apariencia está teñida de mentira, en el sentido de que no reflejamos toda la verdad. Y al no reflejar toda la verdad de lo que es nuestra vida, estamos mintiendo. O sea, no podemos decir que una media verdad es la verdad. Una media verdad es una mentira. Una verdad contaminada por partículas de mentira es mentira también. La verdad es 100% verdad. No es un 99% verdad y un 1% de mentira, lo que podemos llamar prácticamente una verdad. No hay prácticamente una verdad. O es verdad o es mentira. Pero, dadas nuestras características humanas, tendemos a considerar que si hay un gran porcentaje de verdad, bueno, es aceptable como si fuera la verdad. Y por eso es que vivimos confundidos, porque no conocemos la verdad. Y esto es porque a nosotros no nos gusta transmitir la verdad, porque la verdad es dolorosa. Y yo le he preguntado en las conferencias anteriores en algún momento, ¿quién de nosotros es totalmente transparente en su relación con los demás, llámense familiares, amigos o compañeros de trabajo, o personas con las que nos relacionamos todo el tiempo, y se muestra 100% como es, y no guarda nada para sí? Todos sus pensamientos están a la vista de todo el mundo. Que levante la mano. ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién? Nadie. ¿Yo? No. No. Yo guardo para mí ciertas cosas que no quiero mostrar, porque no me interesa mostrarlas para que no las conozcan, para que ustedes sigan pensando que yo soy una buena persona. Pero no, yo soy un mentiroso, así que estoy acá para transmitirles un mensaje que ustedes tienen que investigar a ver si es verdad. A la gente no le gusta investigar. Investigar significa un esfuerzo. ¿Y a quién le gusta hacer un esfuerzo? Si no vamos a obtener un beneficio concreto y visible, no hacemos el esfuerzo. Y en la búsqueda de la verdad no tenemos la seguridad de que encontrar la verdad va a ser para nosotros algo agradable. Muchas veces encontrar la verdad es traumático. Hay muchos niños en nuestro país, aquí en Argentina, que no pertenecen a las familias en las cuales han sido criadas. Bueno, ya no son niños, ya tienen más de 30 años, porque fueron despojados de sus familias hace 30 años y llevados, trasplantados a otras familias y nunca le han contado la verdad. Y ellos creen que viven en esas familias y que ellos son miembros de esa familia genéticamente hablando, cuando la realidad es que pertenecen a otras familias, pero no lo saben. Y hay abuelas que los están buscando. Y muchos de ellos que sospechan por la edad que tienen y por las familias en las que pertenecen y por ciertos indicios que han logrado escuchar por ahí, que podrían ser ellos parte de esas otras familias que los están buscando. Pero se niegan a hacerse los análisis genéticos porque no quieren conocer la verdad, porque no saben cómo van a reaccionar cuando conozcan la verdad, que ellos en realidad son hijos de otra pareja que tenía otras características y otras familias a las cuales ellos en este momento no desean pertenecer porque no la conocen. Así que de los 400 niños que fueron sacados de sus padres, solamente 100 se han recuperado.
300 no se prestan a esto. Están en esa nebulosa en la cual ellos creen una verdad que les conviene creer a ellos. Así que, ¿recuerdan algunas de las frases que usamos durante las conferencias anteriores? La verdad os libertará. En el caso de estos jóvenes, ahora ya digo, tienen más de 30 años, porque fueron apropiados o retirados de sus familias allá en la década del 70, viven esclavizados con esa duda. Pero no quieren ser libres, así que no buscan la verdad. Estos son versículos que aparecen en la Biblia, pero son muy conocidos también. Este versículo está en un proverbio, capítulo 23, versículo 23. Dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, en el proceso de investigación de la verdad, a medida que voy consiguiendo porciones de la verdad, me aferro a esas porciones de la verdad para ir armando el rompecabezas de la gran verdad. ¿No? Esto significa que lo que no es verdad tengo que desecharlo porque es una carga dentro de mi búsqueda de la verdad. Pero resulta ser que el ser humano le gusta aferrarse a porciones de mentira porque son lindas. Es como si nosotros estuviéramos armando un rompecabezas, un puzzle, y encontramos piezas que no encajan en el rompecabezas, pero son bonitas, ¿no? Y las vamos acumulando. Y tenemos un montón de esas piezas que no forman parte del rompecabezas y son muy pocas las que sí forman parte del rompecabezas. No encajan estas que tenemos, pero son bonitas. Entonces las conservo, las guardo para mí. ¿Son útiles? No, no me sirven porque no forman parte del rompecabezas de la verdad. Pero como son bonitas, las guardo para mí. ¿Y qué sentido tiene eso? Acumular basura. ¿A quién le gusta acumular basura? Hay gente que le gusta acumular basura. Sí. Por ejemplo, mi esposa dice que yo acumulo mucha basura. En mi escritorio. Yo tengo lleno de artículos, de recortes, de diarios, de archivos desde épocas inmemoriales, ahí arriba del escritorio. Y pues sí, ¿cómo sabes lo que hay ahí adentro? Eso es una maraña de publicaciones y de revistas y de libros y de... Yo sé lo que hay ahí. Yo nunca jamás te voy a tocar eso. Nunca. Ahí se lo comerán se llenará de arañas, pero no lo voy a tocar porque no sé si va a explotar eso. Y la verdad que yo lo miro y le digo, tenés razón. Hay cosas que están hace años ahí, guardadas, acomodadas o puestas una sobre la otra. Nunca las he tocado, pero cuando las saco para tirarlas a la basura y me encuentro con ellas, digo, son bonitas. ¿Por qué la voy a tirar si es agradable tenerla? Está ahí, es una documentación que tal vez nunca jamás en la vida me sirva para nada. Pero la tengo, y así vivimos la vida llenándonos de cosas que nunca nos van a servir para nada, pero nos gustan, son bonitas, ocupan lugar, se llenan de polvo, de arañas, pero no las tiramos. Y debemos reconocer que en muchos aspectos de nuestra vida actuamos así. Nos gusta lo que nos perjudica. No entendemos que la vida es un camino que tenemos que transitar. Nadie nos enseña que este camino es el que nosotros tenemos que llevar adelante de la mejor manera posible. Simplemente la gente cree que nació y que tiene que comer, dormir y trabajar para conseguir alimento, comida y seguir trabajando hasta el día que se muere. Y eso es toda la vida. La vida es mucho más que eso. Pero para eso hay que investigar, hay que estudiar, hay que leer, hay que compartir, hay que hablar, hay que... No lo hacemos. No queremos comprar la verdad.
porque a nuestros ojos es cara la verdad. Hay una parábola de la Biblia, contó Jesús, dice que un hombre estaba arando un campo y de repente el arado chocó contra algo duro. Y él pensó que era una piedra. Así que frenó el arado, fue a ver, y se encontró que no era una piedra, era una caja. Una caja. La abrió y vio que había un tesoro de perlas, de oro, monedas. Pero ¿cómo en este campo está este tesoro? Evidentemente en alguna época anterior, algún dueño de ese campo hace muchos años creyó que guardando ese tesoro en la tierra estaba seguro. Y evidentemente estaba seguro porque nadie lo encontró, tampoco el dueño. Pero este hombre, al ver ese tesoro, se entusiasmó. Y él se dio cuenta en ese momento que no podía legalmente quedarse con ese tesoro porque el campo no era de él, era arrendado. Así que fue a su casa, vendió todo lo que tenía, mientras toda la familia lo miraba y le decía, pero estás loco, ¿qué estás haciendo? Me voy a comprar el campo. Pero ¿y para qué lo querés? Lo tenés alquilado y te está yendo bien. Tengo que comprar ese campo. Así, de la noche a la mañana, esta mañana fuiste a ararlo y ahora venís a que lo querés comprar si lo estás arrendando desde hace varios años. No, lo tengo que comprar. ¿Y por qué? No les puedo decir por qué. Lo tengo que comprar, créanme, vale la pena. Él estaba tratando de comprar la verdad. Él había descubierto la verdad y estaba tratando de comprarla. ¿Cuál era la verdad? Que en ese campo había una fortuna. Que no importa el precio que pagara por ese campo, lo iba a recuperar con creces, iba a ser millonario, tal vez no iba a tener que volver a arar la tierra, y valía la pena lo que estaba haciendo, pero no se lo podía decir a nadie. Porque si él lo decía, el dueño del campo no se lo iba a querer vender, se iba a querer quedar él con el tesoro. Así que vendió todo lo que tenía y compró la verdad. Cuando compró el campo, la verdad, que era ese cofre lleno de dinero, pasó a ser legalmente suyo, porque estaba en su campo. Y esta parábola nos enseña que cuando nosotros vemos el atisbo de la verdad, todo lo que tenemos pasa a ser superfluo. Tenemos que ir a buscar la verdad, comprar la verdad, y una vez que la compramos, no la vendas. No la cambies por algo de menor valor. Pues si tenés lo mejor, ¿por qué lo vas a cambiar por algo de menor valor? Y esto pasa cuando perdemos la salud. Cuando tenemos salud, no nos preocupamos por la salud. Si no me duele nada, si no siento ningún hueso que esté tieso a la mañana cuando me levanto bien, no me duele la cabeza, ¿voy a preocuparme por mi salud? ¿Cuándo nos preocupamos por la salud? Cuando la perdemos. Porque no hemos sabido comprar la verdad, la vendimos y después nos damos cuenta, ¿qué hice? ¿Qué creen que estaba pensando o que pensó el dueño del terreno donde estaba el cofre después que se lo vendió al arrendatario? Se habrá querido morir. Dijo, vendí por chauchas un terreno que me podría haber hecho millonario. ¡Qué tonto que soy! Y eso pasa continuamente. Mucha gente está vendiendo su salud, su vida, porque no la aprecia. Y después se da cuenta que no va a poder recuperarla. Esta pregunta, ¿qué es la verdad? Recuerdan que lo leímos en la primera conferencia. Fue una pregunta que hizo un personaje bíblico también conocido, porque aparece en el juicio de Jesús. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Pilatos, el procurador romano de Judea. Un hombre, un político muy astuto, que viendo la sencillez de Jesús, cuando Jesús le dice que Él es la verdad, que Él había venido a dar testimonio de la verdad, Pilato le dice, ¿qué es la verdad?
porque Pilato tenía una verdad y sabía que el César de Roma tenía otra verdad y que los sacerdotes que lo habían traído a Jesús para juzgar tenían otra verdad. Y Jesús le estaba diciendo, yo vengo a dar testimonio de la verdad, pero ¿qué es la verdad si cada uno tiene su propia verdad? Hay un viejo refrán que dice, cada maestro con su librito, ¿no? O sea que cada uno tiene una verdad y se aferra a esa verdad. Pero es nuestra obligación ir un poco más y no cerrar nuestros conocimientos pequeñitos pudiendo obtener mayores conocimientos. No me gusta mucho citar a los filósofos griegos, pero reconozco de la misma manera que San Pablo en la Biblia, él cita a los filósofos griegos en algunas porciones de sus escritos, porque de esa forma podía llegar mejor al pensamiento griego de la gente que lo leía o que lo escuchaba. Así que voy a citar a Platón en el mito de la caverna, que algunos pueden recordarlo si estudiaron filosofía. En el libro República, Platón relata la historia de una sociedad de hombres encadenados que vivieron, nacieron, toda su vida estaban mirando hacia una pared adentro de una caverna. Y lo único que veían era las sombras de lo que pasaba afuera, donde había luz. Para ellos esa era la realidad. Nunca desde pequeños habían visto otra cosa. Y esa era la realidad. Pero un día uno de los hombres que estaba encadenado allí logró salir. Y después de acostumbrarse a la luz del sol exterior a la caverna, vio un mundo distinto. Y volvió a la caverna y le dijo, esta no es la realidad. Yo vi otra realidad, pero nadie lo quiso seguir. Todos querían la seguridad de la caverna y la tranquilidad de lo que veían, pero solamente eran sombras las que veían, porque la realidad estaba fuera de la caverna. Pero salir de la caverna era para ellos enfrentarse a un mundo distinto para el cual no se habían preparado y no tenían interés en prepararse. Cuando Pilato le pregunta a Jesús ¿qué es la verdad?, en la Biblia dice que él no escuchó la verdad, simplemente se dio vuelta y fue a enfrentar a los sacerdotes con la verdad de él, de que este hombre era inocente, para enfrentarse a la verdad de los sacerdotes que era culpable, ¿no? A ver de qué manera lo podíamos liberar a Jesús. Y los sacerdotes, escuchando la verdad de Pilato, de que este hombre era inocente, argumentaron torciendo esa verdad, diciendo, si tú aceptas que ese hombre es inocente, te vamos a acusar frente al César, diciendo que estás protegiendo a un terrorista o a uno que se hace proclamar rey. Entonces, Pilato acomodó la verdad y dijo, no me conviene declararlo inocente, pero de alguna forma tengo que zafar. Bueno, le dijo, decidan ustedes, le dijo al pueblo. Y háganse cargo de su verdad. Una buena solución que usamos todos nosotros para sacarnos el problema de encima, que decida otro, ¿no? Recién, en una de las conferencias, el hermano Rojas estaba comentando que un médico en el momento de operar al paciente se encontró con un problema. Y entonces lo dejó al paciente en la mesa de operación y salió a hablar con los familiares. Le dijo, mire, nos encontramos con un problema que no pensábamos. ¿Qué quieren que haga? A los parientes del paciente, ¿qué quieren que haga? Pero si usted es el médico. Ah, sí, pero si yo hago lo que tengo que hacer, tal vez se me muera el paciente. Así que mejor que ustedes tomen la resolución. Si se muere es culpa de ustedes y no culpa mía. Y el final de la historia es que la operación fue un éxito.
de acuerdo a lo que los parientes del paciente dijeron que se tenía que hacer. Y el doctor lo hizo y el cirujano terminó la operación y el paciente murió unos días después. Pero la operación fue un éxito. El doctor también tenía su verdad. Cada uno tiene su verdad. La operación fue un éxito. El paciente murió, pero bueno, eso es culpa del paciente. ¿Para qué se murió? Si nosotros lo operamos bien. Pilato no quería hacerse responsable, pero la realidad es que él tenía su responsabilidad, porque él no quiso escuchar la verdad. Se quedó con su verdad, y así hacemos nosotros. Esto lo vamos a dejar para dentro de un rato, para el final, cuando veamos cómo es la verdad. La conferencia anterior yo les había mostrado un libro que despertó el interés de algunos de ustedes, que obviamente no terminé de leer, porque son 200 páginas y solamente leí fragmentos así dispersos que pudieran llamarles la atención. Escuchen el siguiente. Para asegurarse la opinión pública es necesario primeramente embarullarla por completo, haciéndole oír por diferentes conductos, ideas y opiniones contradictorias, en párrafos muy largos para que los gentiles se pierdan en un laberinto. Solo así comprenderán que el mejor partido que deben tomar es no tener ninguna opinión. Para poder dominar a la gente es mejor embarullarla. ¿Recuerdan del profesor ese de filosofía que les conté que en aquella materia en primer año, que él sabía mucho pero no sabía explicarlo? Y nos embarullaba todo y yo lo miraba y decía, qué bárbaro, nunca en mi vida voy a entender la filosofía, porque esto es primer año y supuestamente esto es lo más básico y no entendí nada. Pero después hubo otra persona que lo explicó bien y lo entendí. Este es el primer secreto. El segundo secreto consiste en multiplicar a tal punto los desaciertos, las costumbres, las pasiones y las leyes convencionales del país que nadie sea capaz de pensar con claridad en medio del caos. Los hombres terminarán por no entenderse los unos con los otros. Una cantidad de normas y decretos y información contradictoria que la gente no sabe en dónde está parada. ¿No sucede eso en nuestra sociedad actual, en el cual no sabemos cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Qué educación es la mejor? ¿Qué medicina es la mejor? Porque tenemos un bando y el otro bando y son totalmente distintos y todos dicen que funciona. Y escuchen esto, no hay nada más peligroso que la iniciativa personal, porque si ésta fuera producto de un gran cerebro, podría hacernos mucho más daño que todos los millones de individuos que hemos lanzado los unos contra los otros. El peligro es que nosotros dediquemos tiempo a investigar, a estudiar, a convencernos por nosotros mismos en la búsqueda de la verdad. No que prescindamos de los maestros, escuchemos y analicemos. Cuento una historia, le pasó a mi familia. Mi hijo, el que aprendió a estudiar, a leer a los 4 años y medio solito, mientras yo le leía historias bíblicas, estando en la escuela, un día la maestra habló de los seres mitológicos y dijo, bueno, ustedes saben que los dragones no existen. Entonces él levantó la mano y dice, perdón maestra, sí, Andrés, los dragones sí existen. No, bueno, existen en los cuentos, en las historias. No, los dragones existen. No, no existen, Andrés. Los dragones son seres mitológicos, no existen. Sí, los dragones existen. En Indonesia, en las islas de Indonesia, existe un animal que se llama el dragón de Komodo, tiene estas y estas características, mide tanto, tiene tanto... Él había estudiado, le gustaba mucho la ciencia biológica de todo eso, y se había estudiado, y sí, existe, se llama el dragón de Komodo,
y es una especie de lagarto gigantesco que podríamos decir emite fuego por la boca porque tiene una saliva que es muy corrosiva, ¿no? Y si cae sobre la piel de alguien le produce una llaga inmediatamente, como que lo estuviera quemando, ¿no? Y se llama el dragón de Komodo. Y así, él fue a casa y dice, mañana le voy a mostrar. Y fue y trajo la revista, no me acuerdo si era National Geographic o alguna de esas revistas que nosotros compramos en casa, y le mostró. ¿Ve que existe? ¿La maestra tenía razón o no? Claro, de acuerdo a lo que ella estaba hablando tenía razón, pero existía también un animal llamado el dragón de Komodo, con ciertas características similares a los dragones mitológicos. O sea que los dos tenían razón. Pero ¿por qué mi hijo pudo argumentar? Porque había leído, porque había investigado por sí mismo y no se quedaba solamente con lo que otros decían. Y en cierta medida, estoy hablando de un chico que tenía 10 años en aquel momento, en cierta medida nosotros podemos hacer lo mismo. Escuchar a los maestros, escuchar a las personas que tienen alguna información y luego chequear esa información. Especialmente en el tiempo de hoy, que nosotros tenemos acceso a cualquier biblioteca del mundo desde el living o el escritorio de nuestra casa. Cosa que no se podía hacer antes. Antes, para llegar a una información era imposible. Había que comprar libros muy caros. Hoy puedo visitar el Louvre virtualmente entrando en Internet y puedo recorrer todas las salas y puedo mirar cosas que antes solamente había escuchado. Yo les hablé de este libro que lo estuve buscando durante 20 años. No estaba en Internet en aquella época. Ahora creo que hay un archivo Word de este libro. Si no recuerdo mal, me lo mandó alguien hace poco. Pero este libro estaba prohibido y no se podía encontrar. Entonces, para mí fue una pérdida de 20 años para encontrar información. Hoy está a un clic de distancia la información. Hoy no podemos decir que no sabemos. Hay que tener cuidado, porque así como hay información válida, hay información totalmente mentirosa. Es más, les diría que la mayoría de la información es mentirosa y que tenemos que ser muy cuidadosos para analizar. Y lo que no podemos determinar si es falso o es verdadero, lo dejamos en un lugar hasta que podamos confirmarlo, ¿no? Pero en la búsqueda de la verdad, como habíamos dicho en alguna parte de las conferencias anteriores, partir de lo básico es encontrar la punta del ovillo, y lo básico es el origen de la vida. El origen de la vida que la ciencia no puede explicar, y qué es lo básico. O sea que todo el andamiaje de la ciencia que se sustenta en el origen de la vida es inexplicable. Así que si la base es endeble, ¿cómo es el edificio? Está temblando, porque cualquier cosa que haga desaparecer uno de los ladrillos de la base va a hacer que el edificio se desmorone, o por lo menos en parte. Yo había hablado acerca de los 15.000 años, 15.000 millones de años de evolución desde el Big Bang para acá. Los científicos dicen que en un momento hace 15.000 años hubo una gran explosión en el universo y eso generó toda la materia que hay en el universo. Pues bien, vimos a través de cálculos matemáticos que eso no es posible, porque 15.000 millones de años, que es una barbaridad gigantesca de años, es apenas una fracción del tiempo que se necesitaría para que se produjera por casualidad una molécula de proteína. Y que para formar un microbio se necesitan 2.400.000 moléculas. O sea que ese proceso, que era un 10, ¿recuerdan? 10 seguido de 200
39 ceros se tiene que multiplicar o repetir para formar un microbio 2.400.000 veces. Los números no dan. Si tuviéramos una eternidad, podríamos pensar que es así. En la eternidad sí, no hay principio, no hay fin, no importan los números. Pero a partir del Big Bang, sí importan los números porque el Big Bang me pone un límite de 15.000 millones de años. No puedo ir más allá. No puedo ir a 20.000 ni a 50.000. Y aunque pudiera ir a 50.000, aunque pudiera ir a 100.000, no me alcanzan los números. Otro error de la teoría de la evolución es hacerle creer a la gente que en este proceso evolutivo todo ha sido lineal. ¿Oyeron hablar de la cadena evolutiva? Bueno, la cadena evolutiva está formada de la siguiente manera. Un eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón y así sucesivamente. ¿Qué le falta acá? Los eslabones de unión. ¿Oyeron hablar de el eslabón perdido? Esa es otra mentira, porque no es el eslabón perdido, sino que en toda la cadena evolutiva faltan todos estos eslabones. Faltan todos y no existe ninguno. No hay ninguna porción de la cadena que esté unida. En todo, la diferencia entre una especie y otra especie hay un salto inexplicable. Se quiere explicar, pero no se puede. Porque no existe una correlación de unión en ningún tramo de la cadena. Por lo tanto, no existe la cadena, solamente hay eslabones. Si usted tiene un montón de argollas de hierro, usted no dice que tiene una cadena. Y esa es otra mentira, decir que existe una cadena evolutiva y que solamente falta un eslabón, el que une al mono con el ser humano. No, faltan todos los intermedios. ¿Y por qué no se lo dice a la gente? Porque si le dijeran eso a la gente pensaría, ¿y entonces de qué cadena evolutiva me está hablando? Si le faltan todos. Ahora, si yo tengo todos los eslabones intermedios, y al final de la cadena solamente me falta uno, entonces yo puedo concluir que sí, que hay una cadena evolutiva y todavía no encontré el eslabón final. Pero esa no es la realidad. Y la realidad es lo que cuenta. La realidad es que en todos estos años de investigación, y se ha investigado por todos lados, no existen los eslabones. Y lo que es peor, cuando se dijo que se había encontrado algún eslabón, resultó ser falso. No encajaba, se lo forzó para encajarlo. O sea, parecía, ¿vieron esos juegos que a veces a los niños se les pone que tienen un hueco cuadrado, un hueco redondo, un hueco hexagonal y así, y entonces le dan las partes, los cubos y todas esas figuras geométricas para que las encajen ahí? Y hay algunas que son muy parecidas, el rombo y el cuadrado son parecidos, ¿no? Pero si usted quiere poner un rombo en el lugar del cuadrado, no entra. Pero son parecidos, el rombo y el cuadrado son parecidos y no entra. Bueno, eso es lo que hace la ciencia con esto. Dice, bueno, este eslabón no es exactamente el eslabón que necesitaríamos, pero lo podemos poner porque necesitamos que haya un eslabón acá, porque si no, no tenemos nada y lo ponemos. Esa es la verdad de la ciencia, ¿no? Hay científicos honestos y se dan cuenta de estas cosas. Pero ¿saben qué? Cada uno necesita dinero para vivir. Y entonces, si yo me pongo a decir estas cosas, me van a echar de la comunidad científica. Y como necesito dar clases en la universidad o trabajar en determinadas empresas, etcétera, etcétera, me callo. Y sigo con mis investigaciones que me llevan a descubrir, qué sé yo, otro tipo de materiales o vaya a ser que algún método para curar alguna otra cosa o lo que sea. Bien.
Esto es lo básico. Y lo básico del lado de la ciencia hace agua. Y en cualquier momento se hunde. Así que tenemos que buscar el origen de la vida en otro lugar. Porque la ciencia no me da la respuesta. Me da una respuesta que no es satisfactoria cuando la estudio en profundidad. Entonces voy a otra respuesta. ¿Dónde encuentro otras respuestas? Ya lo vimos, que todas las culturas hablan de un proceso de creación. ¿Cuál es el proceso de creación más lógico? ¿Dónde lo encuentro? Pues tengo que investigar. Yo lo encontré en el Génesis. Me resulta lógico el proceso en el cual se ha desarrollado el armado, la creación de este planeta. Es lógico. Que de paso la ciencia también reconoce que ese proceso es lógico. Porque la aparición de todos estos eslabones en la cadena científica respeta exactamente el mismo orden que aparece en la Biblia. No sé si ustedes habían prestado atención a eso. Ellos dicen, en la evolución primero el planeta estaba cubierto de agua. Y del agua surgieron las distintas formas de vivir. Y lo que dice la Biblia, el planeta estaba desordenado y vacío, cubierto de agua. Y de ahí empezó la formación de todas las secuencias que llevan a la semana de la creación. Si fue en una semana o no, ese es un tema de otra conferencia. Yo creo que fue en una semana por la simple razón de que un ser que tiene el poder de originar la vida, un ser superior que tiene el poder de originar la vida, para él significa lo mismo hacerlo en una semana o en 5.000 millones de años. Y si él decide hacerlo en una semana, es una semana, puede ser, porque si no, ese Dios no es poderoso. Una vez estaba hablando con alguien y estábamos hablando de este proceso evolutivo, creía en Dios, esa persona creía en Dios, y me hablaba de un proceso evolutivo de miles de años, y yo le digo, ¿y cuál es el problema de que eso hubiera sido hecho en días de 24 horas? Oh, bueno, Dios no es mago. Ah, le digo, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Su Dios no es mago. El mío sí es todopoderoso. Lo puede hacer en 24 horas. Se quedó mirándome porque nunca en su vida se había planteado ese problema. No lo había pensado. Dios no es mago, no lo puede hacer en 24 horas. Ah, ¿no? Entonces me voy a creer en otro Dios que sí lo puede hacer en 24 horas. Pegando un salto de 1500, 1600 años nos encontramos con el diluvio, como hablamos el otro día, en el cual todas las culturas están de acuerdo de que existió una gran inundación que cubrió toda la tierra. Todas las culturas, eso es innegable, eso es rastreable, eso es básico. Y ahora cuando yo estudio en todas las culturas cuál de todas las historias que ellos cuentan es la más lógica, me encuentro con que una de esas culturas, que es la que tiene el libro del Génesis, me dice lo siguiente, y esto no me lo dice ninguna de las otras culturas, y leí, ya les digo, 50 de estas historias. De todo, del norte al sur, del este al oeste. La historia de la Biblia dice lo siguiente: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, la misma proporción de un barco carguero de la actualidad. Una ventana harás en el arca, la cavarás a un codo de elevación. O sea, es el único registro de todas las culturas, 50, el único registro tan detallado y lógico, porque hay otro registro que es parecido a este, pero ya le digo, está en una tablilla cuneiforme que se encontró en Babilonia, en realidad se encontró en la ciudad de Elba, en la Mesopotamia, allá en Medio Oriente. Y esa tablilla cuneiforme que relata la historia de Gilgamesh
Upernapishtim, Gilgamesh es un personaje considerado inmortal porque había vivido muchísimos años. Y cuando Dios le habla a este personaje para que construya un barco en que salvarse, le da las instrucciones y resulta que es un cubo. El barco tiene el mismo ancho, el mismo largo y la misma altura, es un cubo. O sea que el Dios de los babilonios, que es la historia más parecida a la que aparece en la Biblia, le dijo que en vez de construir un barco, construya un cubo que va a estar en el agua. Y ustedes, si alguna vez han tirado una caja al agua, se dan cuenta que una caja, un cubo, es totalmente inestable, no tiene equilibrio. Ustedes imagínense que el relato bíblico dice que Noé estuvo con su familia un año adentro de ese barco. Un barco que respetaba las mismas proporciones de los barcos actuales, por lo tanto era navegable, se sostenía en equilibrio, pero no una caja. Una caja habría estado así un año así. ¿Ustedes se imaginan estar adentro de un año en una caja llena de animales flotando y así, sin poderse estar en pie? La gente se marea en los barcos actuales, que se mueven mucho menos, y este barco tenía que soportar un diluvio. Esta historia es más creíble. Y cuando voy a la investigación arqueológica para ver si todo lo que sigue es más creíble, me encuentro que muchos personajes de la Biblia están en los registros arqueológicos de las culturas donde la Biblia dice que estaban. Entonces, ahí empiezo a tener un poco más de confianza en algo que se parece a la verdad. Y sigo mi investigación. Porque cuando descubro otros libros, o sea, no es necesario que yo me estudie el Bhagavad Gita de principio a fin. No es necesario, porque cuando empiezo a leerlo me doy cuenta que las historias no pueden ser reales. Son muy fantasiosas. Cuando estudio algunos otros libros de otras religiones me doy cuenta que no tienen la profundidad ni la verosimilitud que aparece en la Biblia. Entonces, descarto. ¿Recuerdan las piezas del rompecabezas que no me servían? Las descarto, las tiro. No, bueno, ya no voy a seguir por este camino, porque este camino evidentemente tiene fallas. Esas son cosas lógicas que uno no se plantea en la vida normal, buscando la verdad. Pero que nos la plantearíamos si saliéramos en automóvil. Si nosotros vamos en un automóvil y vemos un camino que está en buenas condiciones y vemos otro camino que está todo roto, lógicamente, ¿por dónde vamos a ir? Por el que me presenta mejores condiciones, no por el que está todo roto. Pero en la vida común de cada día muchas veces elegimos el camino roto. Pensamos que ese es el mejor y desechamos lo que está mejor planteado. ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos lo más fácil. Generalmente los caminos rotos están hacia abajo, van cuesta abajo. Entonces nos exige un esfuerzo menor que subir. ¿O no? No es así. Yo tenía un auto viejo la primera vez que fui a Mar del Plata, un auto de 20 años, un Fiat 1500, el pobre, no sé cómo llegó a Mar del Plata, pero llegamos bien. El tema es que para recorrer Mar del Plata por la costanera, hay que ir por la avenida Colón, que tiene una subida hacia la playa Varese muy empinada, muy empinada. Y yo iba con el auto, mi esposa y mis 2 hijos, y de repente me di cuenta que el auto no tenía la potencia para subir esa. Y yo estaba en el medio del trayecto y el auto no subía. Y yo decía, y todos los que vienen detrás mío me van a atropellar. Y cambiaba las marchas y ponía segunda y apretaba el acelerador y el auto iba hasta que llegó arriba de... no vengo más por acá. El pobre auto hacía lo que podía.
Pero en la vida nosotros hacemos lo mismo. Si nos cuesta mucho esfuerzo, tratamos de no ir por ese camino. Buscamos el camino llano, el camino cuesta abajo. No importa que sea un camino que nos lleva a un precipicio en el cual nos vamos a desbarrancar. Entre tanto, por lo menos vamos cuesta abajo. No nos costó ningún esfuerzo. Entonces la búsqueda de ese camino y empezando a depositar la confianza en algo que nos suena más parecido a la verdad, porque lo que hemos descubierto nos muestra que hay verdad en los personajes bíblicos, que realmente existieron en la historia, que hay tablillas cuneiformes que los mencionan, como yo le contaba a alguien en una de las comidas que estábamos haciendo, que hay tablillas donde se encontró en la ciudad de Ur que se menciona a Taré, a Nacor y a Abraham. Todos familiares, mismos personajes de la Biblia. Se menciona que ellos hicieron tal y tal compra y tal venta porque eran comerciantes en Ur de los Caldeos. Entonces yo digo, entonces lo que dice la Biblia es verdad, estos personajes existieron en la realidad. Hay una prueba extrabíblica que me lo está confirmando. De la misma manera que hay pruebas extrabíblicas que ya hablamos en la conferencia anterior de que el arca de Noé existe y está en el monte Ararat, donde decía la Biblia que estaba los satélites, los aviones de reconocimiento y algunas expediciones de hace 100 años. Hablábamos de Fernando de Navarra, hablábamos del ejército del zar Nicolás II. Llegaron y tomaron muestras y tomaron fotografías y hicieron dibujos. Entonces, partiendo de eso, que es lo básico, voy depositando mi confianza en otras enseñanzas que pueden llevarme por el camino que conduce a la verdad. Y esa verdad es la vida. ¿Qué otra cosa deseamos más que la vida? ¿Por qué la gente se somete a tratamientos médicos invasivos, paga fortunas por medicamentos para alargar la vida? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren vivir. Es algo inherente del ser humano. No queremos morir, queremos vivir la mayor cantidad de tiempo posible. Así que para lograr ese fin de vivir la mayor cantidad de tiempo posible, nosotros tenemos que conocer la verdad y el camino que nos lleva hacia esa verdad. Es un proceso. Se empieza en algún momento de la vida, cuando nos damos cuenta de que en realidad sí queremos una vida larga, feliz, eterna, ¿no? Y las enseñanzas de la Biblia, y yo empecé el viernes a la noche diciéndole que yo soy cristiano, pero no soy cristiano por tradición, porque yo estudié en colegios que eran agnósticos, estudié filosofía oriental, estudié con los jesuitas en las universidades católicas. Así que estudié la filosofía y nada se pudo comparar con lo que estudié en la Biblia. También estudié teología. Nunca lo pude encontrar. Había una profundidad en la Biblia que no la encontré en otros libros. Porque la Biblia nos habla de un Dios de amor y los dioses de otras filosofías o son dioses vengativos, o son dioses a los cuales la humanidad no les importa nada y simplemente están en un lugar lejano del universo, inaccesible para los seres humanos, salvo a través de la muerte, donde al pasar a otra situación de conciencia reencarnarán o qué sé yo, bueno, un montón de historias que yo personalmente prefiero al Dios de amor de la Biblia. Un Dios que se compromete con sus criaturas, como un padre responsable, no como muchos padres de nuestros tiempos actuales que tratan de sacarse la paternidad de encima lo más rápidamente posible y a los 3 años envían a sus hijos a las guarderías o a los jardines de infantes para que no molesten en casa.
Ese tipo de padres no merecen llamarse padres. Un niño nunca molesta. Un niño es la alegría del hogar. Si el niño molesta no es problema del niño, es problema del padre o de los padres, ¿no? Porque un niño tiene necesidades y tiene que ser satisfechas. Y para eso están los padres, para satisfacer las necesidades de ese niño y criarlo de la mejor manera posible, inculcándole lo que a nuestra sociedad actual le falta, que es el amor, el verdadero amor. La sociedad actual ha transformado la palabra amor en sexo y le hace creer a la gente que sexo es amor. Y no es así. El sexo forma parte del amor entre un hombre y una mujer para formar una familia unida en base a ese amor. Y en la Biblia yo encuentro a un Dios que no solamente se involucra, sino que es capaz de llegar a un sacrificio terrible con tal de darle a sus hijos la vida que alguien les quiso quitar. Y esto es cuestión de elección, todo es cuestión de elección. No hay mucho de qué elegir. ¿La verdad o la mentira? ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Usted prefiere un Dios que no se preocupa por usted? ¿Un Dios que es vengativo y que está esperando que usted cometa algún error para golpearlo? ¿O un padre amante que cuando usted comete un error le dice, dame la mano, yo te ayudo a levantarte para que no vuelvas a cometer ese error? Y me enseña cómo transitar por el camino. Me lo enseña, me lo muestra a través del ejemplo de su hijo que vino a este mundo para mostrarme el camino que me conduce a la verdad, que me conduce a la vida eterna. Sencillo. ¿Cuánto más se necesita? Todo lo demás es relleno, todo lo demás son palabrerías, todos los demás son interpretaciones. Lo único que se requiere para ser feliz es conocer la verdad, y la verdad es amor. Así lo dice la Biblia, Dios es amor. Cuando aprendamos a conocer el verdadero amor, entenderemos que es inigualable. El verdadero amor no se puede comprar, no se puede vender. El verdadero amor nos hace feliz y no sabemos cómo. La naturaleza humana me hace creer que voy a ser feliz si tengo más. Y el verdadero amor me muestra que soy feliz cuanto menos tengo. Es ilógico, pero es cuestión de probarlo. Cuando uno tiene un solo pedazo de pan para comer y ve a otro que en realidad hace una semana que no come, entonces el pedazo de pan que me voy a comer yo pierde su significado de alimento para mí y lo comparto con aquel que no tenía desde hace una semana. Y cuando veo el rostro de esa persona recibiendo algo inesperado que va a saciar su hambre, me estoy alimentando a mí mismo en la satisfacción de mi prójimo. Y eso es lo que vino a enseñar Jesús. La misión de cada ser humano es dar y no recibir. En el dar recibimos mayores bendiciones que al acumular para nosotros mismos basura que después no sabemos qué hacer con ella. Es simple el mensaje, ¿verdad? Es sencillo. ¿Por qué nadie lo practica? Porque nadie lo conoce, o muy pocos lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque investigar y llegar a este conocimiento lleva tiempo. Y como vimos a través de este librito, hay todo un plan para que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios y no la pongamos en práctica. Ese plan
lamentablemente ha surtido mucho efecto en nuestra sociedad actual. Los medios de comunicación han sido utilizados eficazmente para torcer la mente de las personas, y lo que antes se llamaba bueno, ahora se le dice malo. Y lo que antes era malo, ahora se le dice bueno. Antes era malo divorciarse, ahora está bien. Antes era bueno tender una mano al prójimo, ahora es un tonto el que tiende la mano al prójimo. Alguien me preguntaba, ¿y tus vecinos allá en el campo están cerca o están lejos? Bueno, el más cercano está a 200 metros y después no hay más nada. O sea, en 1 kilómetro a la redonda no hay más nada. Pero con los pocos vecinos que tengo me llevo bien. Son buena gente, son serviciales y tenemos buena relación, porque conservan todavía la mentalidad antigua de que un vecino tiene que estar al lado del otro para tenderse una mano y no para ser un adversario, a ver si te puedo ganar. ¿Cuánta gente hoy se endeuda para comprar un auto mejor que el de su vecino? ¿Es lógico eso? Pero es el pensamiento de la sociedad actual. No des nada porque te vas a empobrecer. Y no es así el camino de Dios. El camino de Dios dice, da de la misma manera que yo doy, porque yo, dice Dios, me di enteramente, di a mi Hijo, te amé de tal manera que di a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea en esta verdad, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Sencillo, simple, fácil. ¿Fácil? Es cuestión de ponerlo en práctica y ver los resultados. Cuando uno ve los resultados se entusiasma. Porque así como las drogas producen una sensación muy agradable, por eso mucha gente se droga con distintas cosas, con medicinas, con ansiolíticos, con alcohol o con cigarrillos, o con cocaína o con lo que sea, porque le produce una sensación de placer. El amor verdadero, el dar, el no esperar nada a cambio, el hacer el bien por hacer el bien, nada más que por ver una cara feliz al recibir lo que tenemos para darle, eso solo produce una sensación tan agradable como la mejor de las drogas. Y entonces nos volvemos adictos. Y estamos buscando gente a quien hacerle bien, porque quiero volver a sentir esa sensación agradable de haber dado. Y eso tenemos que inculcárselo a los niños. Cuando yo era niño, tendría unos 10 años aproximadamente, ya comenzó a celebrarse el Día del Niño. Y mi mamá y unas vecinas, madres de compañeritos del barrio, dijeron, ¿y si hacemos algo especial en vez de regalarle a nuestros hijos algo el Día del Niño? Porque tienen muchos juguetes que no los usan. ¿Por qué no los incentivamos a que ellos regalen sus propios juguetes? Así que con anticipación nos pusieron, en las vacaciones de invierno de julio, a revisar todos nuestros cajones y sacar todos los juguetes, arreglarlos y prepararlos para regalárselos a otros niños. Y cuando uno a esa edad vuelve a encontrar juguetes que había dejado hace meses, dice, ¡ay, qué bonito! Es para regalar, decía mamá, porque hace meses que no lo... ¡Ay, pero lo tengo que regalar! Y sí, hay que regalarlo. Bueno, los arreglábamos, los pintábamos, los pusimos en bolsas, así los envolvimos para el regalo, y fuimos a un hogar de niños huérfanos. Mi mamá y las otras señoras hablaron con la directora del hospital, dijeron, sí, aceptamos los regalos. Pero mi mamá dijo, con una condición, que cada niño le entregue el regalo que él preparó a los otros niños que están acá. Entonces, habíamos preparado 4 o 5, así que íbamos y sabíamos lo que había en cada paquete y elegíamos, este muñeco le va a gustar a este otro niño. Así que íbamos y se lo regalábamos en la mano. Para mí, decía, para mí, sí, para vos.
Y la alegría de esos niños, cuando terminó la jornada que nos volvimos a nuestra casa, no hubo regalos para nosotros. Nuestros padres se habían preocupado de que no tuviéramos regalo, porque ellos sabían que nuestro regalo era la satisfacción de haber visto a esos niños alegres con lo que nosotros les regalamos. Y hermanos, yo he vivido muchos años y muchos días del niño, pero el único que recuerdo es ese. La satisfacción, lo único que nos dieron fue una chocolatada caliente con galletitas cuando llegamos a casa, como merienda. No hubo regalos y no me importó. Pero lo que quedó en mi mente y en mi corazón siempre fue la cara de esos niños. Claro, eso lo repetí con mis hijos también. Porque hay que dejar marcas de ese tipo en nuestros niños. Saber que dar es mejor que recibir. Porque Él se dio a sí mismo para que nosotros podamos recibir un regalo que no merecemos, porque no hicimos nada para merecerlo, pero que Él nos quiere dar ese regalo. Y la única forma de darnos ese regalo era darse a sí mismo. Yo, personalmente, elijo a ese Dios de amor. No sé a cuál elegirá usted, tiene el camino abierto. Puede investigar, puede empezar el proceso hoy, no se tarde. No queda mucho tiempo. He descubierto que la Biblia es verdad hasta en los mínimos mensajes y las profecías se están cumpliendo. Hay un desarrollo dramático de acontecimientos proféticos que en este tiempo se están presentando a distintos niveles, políticos, económicos, sociales y hasta ecológicos, en el clima y en la estructura de nuestro planeta que está siendo conmovida por distintos desastres naturales. Si usted no se dio cuenta, evidentemente está viviendo en otro planeta, porque las inundaciones, los tornados, tormentas de nieve y otra serie de efectos climáticos están apareciendo en lugares donde no había nunca, por ejemplo, un terremoto en Nueva York, un tornado en Nueva York, una nevada en octubre en Nueva York también. Esto debería sacudir la mente de las personas y decir, ¿qué está pasando? Hay algo que me estoy perdiendo, hay algo que me están ocultando, y sí se lo están ocultando. Averígüelo, investíguelo, estudie, prepárese, busque el camino que conduce a la verdad para tener la vida eterna. Me gustaría compartir con usted esa vida eterna. Que el Señor le bendiga.